La celda 17 del penal estatal de San Gregorio era un sitio donde la luz parecía pedir permiso. Las paredes, manchadas de humedad, tragaban cualquier rastro de esperanza. Allí, entre el frío y el olor a hierro vencido, un hombre de 42 años, manos curtidas y mirada caída, pasaba los días contando grietas como si fueran los años que le restaban. Se llamaba Darío Olmedo. Afuera, en algún rincón polvoriento de México, lo esperaba una madre anciana que cada noche encendía una vela por él, convencida de su inocencia. Pero tras esos barrotes Darío había aprendido que ser inocente no garantizaba la libertad. Lo acusaron de un robo que no cometió y su vida, ya difícil, se volvió condena sin horizonte. Aquella noche, mientras los demás presos dormían o maldecían, Darío vio un trozo de madera olvidado en el suelo del taller. Lo alzó como quien rescata un tesoro. Tenía vetas suaves, como si guardara una historia en silencio. Sin pensarlo, lo llevó a su catre y empezó a tallar. No tenía herramientas finas, solo una navaja mellada y sus manos ásperas. Al primer corte recordó las palabras de su madre cuando era niño: hijo, aunque el mundo te encierre, la Virgen encuentra la forma de entrar. La frase, perdida entre ruidos de cerrojos, volvió con fuerza y le apretó el pecho. La noche avanzó, las sombras bailaron en los muros, y el sonido seco de la navaja contra la madera se hizo su única música. En cada astilla que caía, Darío dejaba un pedazo de tristeza. Sin saberlo, no comenzaba solo una figura, abría un camino hacia un milagro que tocaría su historia y la de quienes la cruzaran. Darío no siempre olió a humedad y metal. Hubo un tiempo, no tan lejano, en que su vida corría bajo el sol de las huertas de limón de su pueblo, Santa Mónica del Río. Sus manos, aunque rudas, se movían con la destreza de quien conoce el precio de cada moneda de sudor. Vivía en una casita de adobe con su madre, doña Aurelia, mujer de fe obstinada que nunca dejaba sin vela la esquina donde tenía a la Virgen. No había lujos, pero sí olor a café colado y pan de maíz del horno de barro. Para Darío, eso era riqueza. Pero en Santa Mónica las oportunidades eran pocas y la tentación del dinero fácil se arrastraba como sombra. Darío lo sabía y se mantenía lejos de ciertos comerciantes de tratos turbios. El destino, o la mala voluntad de alguien, lo puso en su mira. Una noche, al volver del jornal, oyó gritos en la tienda del pueblo. Vio a dos encapuchados huyendo con un costal. Corrió tras ellos y tropezó con uno, el botín cayó. Antes de reaccionar, el otro lo empujó y se perdieron en la oscuridad. Justo entonces llegó la policía, alertada por los vecinos. Encontraron a Darío en el suelo, el costal a sus pies. Nadie se atrevió a hablar por él, los verdaderos ladrones se desvanecieron. Un juez, influido por un comerciante que le guardaba rencor, dictó 10 años. Para Darío fue como si el mundo se apagara de golpe. Los primeros meses tras las rejas se sostuvo en la esperanza. Escribía a su madre, dibujaba pequeñas cruces en los márgenes y rezaba con los ojos cerrados. Pero el tiempo es cruel cuando todos los días son iguales. Los barrotes se volvieron horizonte y las oraciones se le quedaron en la garganta. Aquí ni Dios entra, le escupió un recluso tatuado, con ojos vacíos. Darío no respondió, pero la frase lo persiguió. Empezó a sentir el vacío verdadero, no solo de libertad, sino de propósito. Las manos que antes recogían limones y cuidaban tierra ahora solo tocaban metal frío. La voz de doña Aurelia, la Virgen no abandona, se hizo eco lejano, hasta aquella noche del trozo de madera, cuando la brasa oculta bajo ceniza se encendió. A veces, en la oscuridad más densa, basta un acto simple para abrir una rendija a la luz. La chispa que encendió la madera creció con los días. Al terminar el taller, Darío rebuscaba retazos en los rincones. No era entretenimiento, al deslizar la hoja por las vetas, su mente saltaba el muro. Pero la prisión no tolera gestos delicados. Algunos se burlaban: ¿qué harás con eso, Olmedo? Un juguete para la Virgen que no llega. Otros lo prevenían: si seguía, se lo arrebatarían para vender afuera. Él callaba y tallaba, como si la madera hablara un idioma que solo él entendiera. Una tarde encontró un pedazo de cedro más grande. En su cabeza ya asomaba un contorno: debía tallar a la Virgen.
Tal vez por su madre, tal vez por aferrarse a lo que aún creía, aunque en voz baja. Noches después, el manto apareció, el rostro sereno, las manos juntas. Cuanto más avanzaba, más lo invadía una paz ansiosa, como si tocara algo que no pertenecía del todo a este mundo. El quiebre llegó de madrugada. Estaba repasando los pliegues cuando chirrió la puerta. El guardia Ibarra apuntó con la linterna directo a su cara. «¿Qué traes ahí?», cortó. Si se la quitaban, no volvería a verla. Darío alzó la talla inacabada. La luz bañó el rostro tallado y algo cambió en la expresión del guardia. No fue ternura, fue un golpe de memoria. La regla era clara, nada punzante ni piezas no autorizadas. Ibarra se la arrebató y cerró de un portazo. Darío sintió romperse algo adentro, esa imagen lo mantenía respirando en un sitio que asfixiaba. Pasó el día mudo, sin comer. La Virgen encuentra la forma, repetía su madre en su cabeza, ahora sonaba a burla. Al anochecer, Ibarra volvió. Sin abrir, deslizó un bulto envuelto en tela por debajo. Darío lo tomó con manos temblorosas, era la talla, intacta, y más suave, como recién pulida. El guardia no dijo nada, lo miró un segundo más de lo habitual y se fue. Esa noche Darío talló hasta rendirse. El rostro quedó casi completo. En los últimos detalles, sintió romperse la tensión. No sabía que estaba por cruzar la línea que separa lo cotidiano de lo milagroso. La madrugada cayó sobre San Gregorio como un manto espeso. Solo se oía el goteo de una tubería rota y el rozar del viento en los barrotes. Darío, despierto, sostenía la imagen. La bombilla del pasillo proyectaba sombras que, sobre el muro, parecían darle vida. Entonces ocurrió lo primero, un olor suave invadió la celda. No era el hedor habitual, era perfume a flores blancas, jazmín y lirio. Miró por los barrotes, el corredor vacío. Olmedo, gruñó un vecino de celda. ¿De dónde sale ese olor? Darío no respondió. Notó la madera tibia, como con calor dentro. El aroma creció, los demás lejos murmuraron. Se oyeron pasos. Ibarra llegó fruncido. ¡Qué demonios!, y se cortó al oler. Abrió la celda, avanzó hasta la talla y pasó la mano por encima. El perfume parecía brotar de la madera, como si respirara. Tragó saliva. Recordó una procesión de su infancia, coronas de flores blancas a la Virgen del pueblo, era el mismo olor. Esto no es normal, murmuró. Entonces ambos vieron otro detalle, bajo los pies tallados, en un hueco de la base, se formó una gota clara, dorada al reflejo tenue, que cayó en la palma de Darío. No era agua, era ligera, un poco aceitosa. Ibarra retrocedió. Darío, al contrario, sintió encenderse algo firme. No podía explicarlo, pero una paz profunda lo rodeó. Los presos cuchicheaban, algunos rezaban. Ibarra lo miró con una mezcla de respeto y miedo, cerró y se fue, no sin antes volver la mirada a la talla, como quien sabe que ha visto algo que no cabe en los informes. Esa noche el perfume no se disipó, impregnó paredes, aire y sueños. Para Darío no era un misterio más, era una señal clara de que la promesa de su madre empezaba a cumplirse. La celda 17 ya no era cualquier celda. El perfume seguía, más suave, como brisa que acaricia. Darío, sentado, abrazaba la talla, el sueño no llegaba, quizá por la emoción, quizá por una fuerza callada que lo mantenía despierto. Las sombras parecían moverse con ritmo de viento invisible. Entonces oyó su nombre, Darío. No había duda. No venía de otra celda. Era una voz dulce, femenina, con una paz imposible de describir. Buscó origen y miró la imagen. El rostro finamente tallado parecía distinto, una sonrisa leve, unos ojos con brillo húmedo. No temas, siguió la voz. He escuchado cada oración, incluso las que creíste perdidas. Un calor de abrazo materno lo envolvió. Tu madre nunca dejó de pedirme por ti. Hoy vengo a recordarte que no estás solo. La celda se llenó de una luz dorada, tenue y suficiente para borrar la penumbra. No venía de la bombilla. Parecía brotar de la imagen.
La luz bañó a Darío y, por un instante, frente a él ya no había madera, era una mujer de manto azul profundo y velo suave sobre los hombros. Su mirada era tan pura que cualquier palabra era pequeña. Confía, hijo, susurró. La verdad saldrá a la luz, y mientras tanto lleva mi paz a quienes te rodean, incluso aquí. Darío, con lágrimas corriéndole, apenas pudo decir, madre. ¿De veras eres tú? Ella sonrió, el perfume se hizo más vivo. Estiró la mano, Darío sintió un roce cálido y real, como si la madera viviera. Luego, sin ruido, la visión se recogió. Volvió la talla de cedro, ahora con un brillo suave, como amanecer pegado a la superficie. Ibarra, en su ronda, vio un resplandor filtrar por las rendijas. No entró, se quedó mirando desde la penumbra, sin entender, sabiendo que aquello escapaba a toda lógica. Darío abrazó la imagen y cerró los ojos. No supo cuánto tiempo pasó, pero estaba seguro de algo, en el sitio más inhóspito había estado cara a cara con la madre. Esa certeza lo cambiaría para siempre. Al amanecer, el penal estaba extrañamente silencioso. En la 17, Darío sostenía la imagen aún tibia. Los ojos enrojecidos no por insomnio, sino por desborde. Repetía cada palabra de la voz. La rabia y la desesperanza se habían disuelto. En su lugar, una calma firme lo empujaba a respirar hondo y mirar distinto a los demás. El primero en notarlo fue Ibarra. Al repartir el desayuno, se detuvo frente a la 17. Dejó un trozo extra de pan. No dijo nada, asintió y siguió. Darío sonrió, entendió el gesto. Con el correr de las horas, el perfume atraía a los que pasaban. Algunos preguntaron, otros, incrédulos, murmuraron. Pero en vez de burlas surgieron charlas. ¿Rezas también por nosotros, Olmedo?, preguntó un hombre alto, brazos llenos de cicatrices. Por todos, respondió Darío. Ese intercambio marcó un antes y un después. Por las noches, 2 o 3 se acercaban a los barrotes a escucharlo hablar de la paz sentida, del amor de una madre que no abandona, de cómo florece la esperanza en el barro más duro. En días, el pasillo cambió, menos insultos, menos conatos. Algunos compartían lo poco, galletas, un libro viejo, un vaso de café. Ibarra empezó a parar la oreja. Una tarde, con la luz entrando débil por las ventanas altas, Darío vio a 2 enemigos declarados sentarse juntos frente a su celda. Compartieron el silencio. Y eso ya era milagro. Darío escribió a su madre cartas distintas, ya no lamentos, sino gratitud y fe. Sigo encerrado, pero el corazón se me abrió, contaba, describiendo el rostro de la Virgen tal como lo vio. Ibarra, por su parte, pedía rondines en ese pasillo. No daba explicaciones. Lo que vivió aquella noche no cabía en frases. Solo sabía que, al pasar por la 17 y ver la figura, una paz le recorría el pecho como recuerdo bueno que no se deja matar. La prisión seguía siendo piedra y hierro, pero el aire del pasillo se había vuelto otro. Y todo giraba, de un modo inexplicable, en torno a aquella talla pequeña, hecha por manos callosas y bañada en un perfume que nadie podía fabricar. Pasaron meses y San Gregorio ya no era igual para quienes vivían cerca de la 17. El régimen seguía duro y las condenas pesaban, pero se instaló un respeto silencioso, como si todos intuyeran que ese tramo había sido tocado por algo que no se explica con reglamentos. Darío siguió tallando. No siempre imágenes, cruz, palomas, manos entrelazadas, pero en cada pieza quedaba la serenidad de aquella noche. La Virgen permanecía en su catre, limpia, cubierta con un paño blanco que Ibarra le consiguió sin hacer ruido. Las cartas a doña Aurelia eran cada vez más luminosas. En una escribió, «Madre, la Virgen no solo me encontró, me enseñó a vivir aquí dentro. Cuando salga, pondré esta imagen en lo más alto de la casa para que todos sepan que ella estuvo en la celda». La libertad llegó antes de lo previsto. Un abogado de oficio, que oyó hablar del preso de la Virgen y su caso, revisó el expediente y encontró pruebas olvidadas y testimonios ignorados que demostraban su inocencia. Tras un proceso breve, el juez ordenó excarcelarlo. Al entregarle sus pocas cosas, Ibarra puso la talla primero.
Llévela con usted, dijo grave. Y no olvide lo que pasó aquí. Darío le apretó la mano. En los ojos del guardia había un brillo húmedo. Cruzó la puerta. El aire libre le golpeó el rostro. El cielo era más ancho que el recuerdo. A pocos metros, su madre lo esperaba con un rosario y lágrimas. Lo abrazó como si se le devolviera la vida. En casa, colocó la imagen en una repisa improvisada junto a la vela de siempre. Desde entonces, la sala quedó perfumada con un olor suave, familiar, que los vecinos notaban. Algunos venían a rezar, otros, solo a ver la imagen que estuvo en prisión y cambió a quienes la vieron. Con el tiempo, la historia de Darío se volvió conocida en el pueblo, no como relato de cárcel, sino como testimonio de un hombre que encontró libertad donde nadie la busca, gracias a un encuentro que ningún muro pudo impedir. Años después, la talla conservaba ese brillo sutil y aquel perfume. Muchos intentaron explicarlo con palabras de laboratorio. Para Darío, la respuesta fue siempre sencilla, fue ella. Vino a recordarme que, en la noche más cerrada, la luz de una madre no deja de buscarte. Hoy, quien entra en esa casa humilde ve la imagen protegida por un cristal. Y si guarda silencio el tiempo suficiente, quizá perciba ese aroma inconfundible, el mismo que un día llenó una celda fría y cambió para siempre el destino de quienes lo respiraron.